una de las grandes debilidades que tenemos los periodistas es que solemos ignorar a las organizaciones civiles que en parte pues porque suelen ser muy débiles y en parte simplemente porque como ellas no tienen organizados jefes de prensa y gente que le haga la historia a uno, pues uno no lo hace. Pero yo creo que es muy importante y cada vez más, sobre todo con la erupción de Internet, donde agruparse y hacer como activismo cibernético cada vez es más fácil, es muy importante no ignorar a la sociedad civil y identificar desde el principio las organizaciones civiles que pueden tener un potencial de afectar las elecciones, como las cámaras de comercio, las asociaciones de padres. Los grupos de maestros son fundamentales en las ciudades porque pues, son muchos, tienen influencia grande sobre grupos de padres, sobre sus comunidades porque suelen tener el respeto, entonces saber ellos cómo se están moviendo es muy importante y lo mismo los jóvenes. Hay que identificar dinámicas extrapolíticas pero que tienen impacto político por su incidencia sobre la población. O sea, el caso típico es este de DMG que les hablaba antes, en donde realmente, por ejemplo, Mocus, el único departamento donde ganó fue en el Putumayo y no fue necesariamente porque la gente creyera en su política a favor del imperio de la ley, sino porque la gente le tenía mucho resentimiento al presidente Uribe por haber acabado con estas pirámides financieras. Lo otro es que hay que identificar a los líderes civiles y sus conexiones con los candidatos. Muchas veces los candidatos terminan fortaleciendo subrepticiamente a líderes civiles que cuando uno se va a ver, pues son menos desinteresados de lo que parece. Entonces, realmente tomarse en serio a los grupos de activismo, grupos civiles que hacen activismo antes de las elecciones, es interesante realmente cubrirlos y ver cuáles son sus conexiones, si tienen alguna con los candidatos. Los otros actores en unas elecciones que son muy claves son los encuestadores. Realmente, pues la mayoría de las veces yo por lo menos les tengo bastante confianza a los encuestadores, pero creo que sí es muy importante ver cuáles son sus relaciones con los candidatos. Si es que tienen alguna, porque muchas veces sí hay unas relaciones estrechas y eso pues puede como modificar o alterar las expectativas de los ciudadanos. Lo otro es identificar a los medios como actores de poder, o sea, los medios no necesariamente son siempre neutrales y yo creo que hay que cubrirlos también, aunque los periodistas somos muy malos para cubrirnos entre nosotros, pero yo creo que ese debe ser un tema importante en las elecciones y a la gente pues yo creo que agradece mucho eso. Nosotros, por ejemplo, hicimos cuando lo de Santos, la relación de todo el gabinete de Santos con los medios de comunicación que es bien impresionante. O sea, como después de que ya ganó, miramos cómo los dado como directores de esos medios, de todos estos medios, y eso obviamente cambia un poco la dinámica política. También hicimos un artículo como este de la puerta giratoria entre RCN y el gobierno, en donde mostramos cómo los periodistas de RCN han ido, pues la cantidad de periodistas que han ido a trabajar a los medios y cómo, por ejemplo, el vicepresidente Francisco Santos se fue a trabajar a RCN. Entonces creo que este tipo de historias pues son interesantes porque cubren a los medios como factores de poder que pues lo son. Lo otro, y es que yo creo que cada vez es más importante, obviamente, dependiendo de la penetración de Internet en cada municipio, es cubrir las dinámicas en la web, o sea, las dinámicas políticas en la web. Creo que esto es importante porque es el medio menos controlado por el poder, entonces pues ahí sirve de termómetro también para entender como las dinámicas de los ciudadanos en la web, pero también porque a través de Twitter los candidatos cada vez más se saltan a los periodistas como intermediarios. Entonces, entender cómo cubrir como esos debates que se están dando directamente sin intermediación de un jefe de prensa o de un periodista es muy interesante en la web. Nosotros hace poquito hicimos uno como el Twitter Ring político, que eran
discusiones entre diferentes políticos en Twitter. Eso es muy interesante y durante la campaña yo creo que cada vez más estas herramientas y las redes sociales pues van a jugar un papel más importante. Por último, yo creo que hay que comenzar a cubrir las elecciones como 5 consejos prácticos. Hay que cubrir las elecciones desde antes de que arranquen oficialmente. Hay que ir preparando los perfiles de los candidatos, los organigramas del poder, identificar el contexto regional. El organigrama del poder, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, del organigrama que nosotros hicimos. Aquí en Colombia hay un político que fue condenado hace poquito por una masacre, la masacre de Macayepo, que se llama Álvaro García Romero. Nosotros lo que tratamos de mostrar en estas elecciones, la hermana, él lanzó a la hermana y salió elegida congresista. Nosotros lo que tratamos fue de rastrear toda la historia política, la estructura política del Gordo García, desde a qué presidente apoyó, a qué senadores, a qué gobernación, diputados y alcaldes, y cómo esa estructura fue evolucionando. Y lo que es interesante es que fue evolucionando en términos de partidos, o sea, antes eran liberales, después apoyaron a Uribe, pero pues la gente sigue siendo un poco la misma, solo que se ha ido pues reproduciendo. Entonces, creo que hacer ese tipo de ejercicios de mostrar realmente como esos organigramas de poder de los candidatos, pues ayuda a dar muchas pistas sobre quiénes son. El otro consejo, que crear oportunidades de interacción directa entre los candidatos y los ciudadanos, ya sea a través de Internet, si la penetración de Internet lo permite, o a través de foros o de entrevistas al aire. En concreto, nosotros usamos Ustream, que es un software gratuito, en donde los candidatos venían aquí a la silla vacía y los ciudadanos o la audiencia, los usuarios, mandaban por chat las preguntas y el candidato las contestaba al aire. Creo que ese tipo de interacción es muy interesante porque los ciudadanos o la audiencia suele hacer preguntas mucho más interesantes que las que hacemos los periodistas y son más atrevidos y se crea una dinámica muy interesante, y para los candidatos termina siendo una oportunidad grande también de dialogar directamente con los ciudadanos. Nosotros también hicimos un debate que fue muy interesante porque las preguntas las mandaban los ciudadanos un poco siguiendo el modelo de CNN y YouTube, del debate que hubo en Estados Unidos de CNN y YouTube, en donde los ciudadanos grababan sus preguntas, las subían a YouTube, nos mandaban el link, nosotros escogimos pues las mejores preguntas que nos parecieron, invitamos a todos los candidatos a un debate que transmitimos por televisión, y entonces ahí los candidatos le contestaron a los ciudadanos. Yo creo que eso a nivel simbólico es muy importante, que realmente los candidatos tengan que responderle directamente a los ciudadanos, pero creo que también fue muy interesante para todo el mundo por el tipo de preguntas que les hicieron. Otra cosa que a mí me parece interesante que uno puede hacer es ayudarle a los ciudadanos a identificar las afinidades con los candidatos y ciertos indicadores para elegir a sus candidatos. Hay un ejemplo gringo que a mí me parece interesante, que es este Waka Poll, en que básicamente lo que hicieron es que la gente ponía como apoyó la resolución de Bush de usar fuerza en Irak. Entonces, si la gente ponía no, aquí salían cuáles se identificaban con ellos. Apoyó el Tratado de Libre Comercio con México. Sí, entonces te dice cuáles eran los candidatos que estaban de acuerdo. Entonces, este tipo de ejercicios, y pues hay muchos más, permiten de una manera como muy práctica confrontar al ciudadano con sus posiciones frente a temas claves nacionales, y después ayudarle a identificar cuál es el candidato que de alguna manera piensa como él, porque es curioso que muchas veces los ciudadanos les gusta un candidato casi de manera emocional,
pero cuando ya va a ver sus posiciones en concreto, a veces no coinciden con las que tiene el ciudadano. Bueno, lo otro que creo que es importante es convertir a los ciudadanos en veedores el día de elecciones y usar herramientas de cubrimiento de tiempo real para detectar fraude. Hay una herramienta que se llama Ushahidi, que es que está siendo muy utilizada en varios sitios. Nosotros lo usamos la vez pasada, hicimos una alianza con la MOE, Vote Bien y que se llamó Elecciones Transparentes, donde los ciudadanos, usando este software, identificaban dónde había problemas. Entonces aquí había compra de votos en el barrio La Victoria en Bogotá, en el Verbenal en Bogotá había compra de votos, ¿no? Entonces aquí los ciudadanos podían categorizar esto, consideramos que es fraude y lo identificaban, este software lo identifica en un mapa, lo cual permite que rápidamente visualizar dónde hay problemas y después verificar esa información. Nosotros esto lo hicimos, creo que fue muy efectivo, la MOE después verificó todas estas quejas y nosotros también, por ejemplo, identificamos que en las elecciones colombianas había habido algo un poco raro y era que algunos policías iban a las mesas de votación a preguntar cómo iba la votación y lo reportaban por radioteléfono. Entonces nosotros hicimos al otro día de las elecciones de la primera vuelta, hicimos esa historia con base en los reportes de Ushahidi y bueno, el general Naranjo entonces tuvo que contestar y averiguar sobre cada una de las quejas sobre qué había pasado. Entonces yo creo que utilizar ese tipo de herramientas, sobre todo Ushahidi, me parece que es una herramienta muy importante. Y por último, creo que es importante cubrir las elecciones después del día de las elecciones, ¿no? Identificar patrones en las votaciones, posibles fraudes, significados de lo ocurrido, lo que sienten los ciudadanos. Es identificar patrones, pues fue lo que le permitió, por ejemplo, a la investigadora Claudia López identificar que los paramilitares habían tenido una participación en las elecciones del 2002. Y fue simplemente mirando cómo habían sido las votaciones de estas personas en las elecciones anteriores y cómo súbitamente habían cambiado no solamente sus votaciones específicas, sino también que, por ejemplo, pueblos donde normalmente votaba solo el 30% de la población y tenían un margen de error del 20%, súbitamente votaba el 99% de la población y no se equivocaban en ningún tarjetón. Entonces, identificar ese tipo de patrones es interesante y también muchas veces preguntarle a los ciudadanos qué sienten, ¿no? O sea, cuál es su actitud frente a los candidatos o frente a los que ganaron. Nosotros hicimos una historia en la sección de la butaca de la silla vacía que es como más humorística, que fue simplemente que le dijimos a los usuarios antes del último día de elecciones, traten de escribir cómo se imaginan sus próximos 4 años con cualquiera de los dos candidatos, Y una cantidad de usuarios participaron diciendo cómo se imaginaban su vida si ganaba Mocus o si ganaba Santos. Entonces este tipo de experiencias también como que de alguna manera incorporan a los ciudadanos en la dinámica electoral.